¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Esto es Mirada Originaria. Un placer poder encontrarnos nuevamente. Voy a pasar a presentar al equipo que me acompaña en la edición de hoy. Está con nosotros Agustín Rojas. Bienvenido, Agustín. Hola, Ornella, y hola a toda la gente que nos acompaña en este hermoso programa. Está también con nosotros nuestro compañero Lucas Coglan. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos. Y por supuesto, un invitado especial. Él es el profesor Juan Carlos Cosio. Bienvenido. Gracias, Ornella. Buenas tardes a toda la audiencia. Bien, hoy vamos a compartir con ustedes, aprovechando este invitado especial que tenemos, vamos a hablar sobre el trabajo comunitario que se realiza en las comunidades originarias, aprovechando su paso en este espacio. Queremos conocer un poquito, profesor, cómo se lleva adelante el trabajo dentro de una comunidad originaria, más precisamente en la comunidad en la que usted estaba trabajando. Bueno, mi acercamiento a las comunidades originarias que pueblan la provincia data del año 72. Yo todavía estaba en la escuela secundaria, tenía 17 años y pasé un par de meses de las vacaciones de verano como profesor de guitarra de un grupo de niños wichí en una comunidad llamada Misión San Andrés, que estaba enclavada en las orillas del río Pilcomayo, que en esa época todavía tenía cauce, a 200 metros de la ribera. Fue una experiencia que me marcó para toda la vida y creo que ahí radica mi actual residencia en una comunidad wichí. Después estuve con la misma comunidad en el año 1978, ya un poquitito más grande, trabajando en lo que se llamaba el Proyecto de Comunidades Aborígenes del Pilcomayo. Y en el año 1998 formé parte del equipo técnico de un programa de la Unión Europea, el programa DIRLI, Desarrollo Integral Ramón Lista, que se asentó en la zona y a partir de ahí, una vez finalizado el programa, me quedé residiendo en la zona. En la comunidad del Potrillo, en esa época, donde viví durante 10 años y después, cuando se creó la Escuela Agrotécnica Provincial número 10, en el Quebracho formé parte del equipo de profesores y me mudé del Potrillo al Quebracho, donde estoy residiendo desde hace también aproximadamente 10 años. Profesor, dijo algo muy importante que tiene que ver con la música, con todo este recorrido que hemos transitado nosotros y hablando también con Lucas y nuestros compañeros. Ellos tienen esta sensibilidad para con la música y también queríamos saber si le ha pasado, de acuerdo a su experiencia, si es necesario tener un tipo de acercamiento especial para con las comunidades para que tomen confianza y poder iniciar un trabajo con ellos. Con respecto a la música, puedo decirte que el pueblo wichí es absolutamente musical, una sensibilidad natural e intuitiva para todo lo que es música, para la ejecución de instrumentos, aunque la música originaria de índole propiamente wichí lamentablemente ha desaparecido. Te voy a explicar brevemente por qué. Esas comunidades fueron colonizadas desde lo religioso por los anglicanos de origen inglés, gente que no entendía las características culturales de la cultura wichí, valga la redundancia, y asociaron todo lo que era celebración y música indígena con lo demoníaco. Entonces, desde la religión hicieron todo lo posible para eliminarla. Y lo lograron en un porcentaje que a mí, después de años de investigación, me sorprendió. Porque verdaderamente la música indígena wichí ha desaparecido. Ahora hay algunos intentos de reflotarla y se nota que en la genética está vivo eso que pretendieron desaparecer. Pero hacerlo aflorar de nuevo es algo bastante difícil. Los wichí, como todo grupo humano, está constituido por individuos, algunos de los cuales resulta fácil llegar y
A otros resulta difícil. Hay niveles diferentes de timidez, hay niveles diferentes de confianza. Entonces, acercarse a la comunidad wichí tiene diferentes grados también de dificultad. Yo no diría que es imposible. Son personas muy afables. Yo siempre digo que puedo caminar con absoluta tranquilidad de noche por una comunidad wichí sin ningún tipo de temor, cosa que no me ocurre en otros asentamientos humanos. Buenos Aires, por ejemplo. Así que esto de acercarse y lograr la confianza del pueblo wichí no resulta extremadamente difícil, aunque hay que ser muy prudente y cuidadoso. Yo como profesor sé, porque lo he notado muchas veces en el aula, que la manera de hablar del no indígena de pronto les resulta chocante a los miembros de la comunidad y se retraen sobre sí mismos, se cierran. Establecer el diálogo, sobre todo con las mujeres, que por temor a equivocar la pronunciación no hablan español, también resulta un tanto dificultoso. Pero superando estos 2 o 3 puntos, con paciencia, con atención, con amor, obviamente, con muchísimo amor, las cosas se van solucionando y el diálogo se establece. Y llega a niveles de fluidez y de riqueza que no se da con otra gente. Agustín. Profesor, a mí me gustaría preguntarle acerca de los obstáculos o barreras que se le han presentado en su labor con las comunidades allá en sus inicios y cuáles eran los miedos y temores que enfrentó en ese trabajo. Mis primeras 2 aproximaciones a la vida comunitaria wichí en las riberas del Pilcomayo, aquella del 72 y las del 78, permanecen enmarcadas ahí dentro de mi memoria por un halo de romanticismo que no puede llegar a resultarnos de utilidad en este momento y para un análisis más lógico. En mi último acercamiento y definitivo, en el del año 98, como te decía, yo fui formando parte del equipo técnico de un programa de la Unión Europea, entonces teníamos que trabajar con ellos. Y la relación laboral no presentó ningún tipo de dificultades porque el trabajo tenía objetivos, tenía horarios y se trabajaba con materiales y siguiendo determinados, ¿cómo puedo decirte? Un determinado marco que como provenía de Europa era lo suficientemente rígido como para que nadie pueda tener lugar a una pérdida de tiempo o ese tipo de cosas. ¿Se acostumbraron a ese encuadre de trabajo? Sí, se acostumbraron. Se acostumbraron porque el equipo técnico estaba constituido por integrantes de distintas disciplinas. Teníamos sociólogos, teníamos antropólogos, aparte de lo estrictamente técnico en construcción de vivienda. Y entre todo el equipo fuimos desarrollando las distintas actividades que nos permitieron cumplimentar los objetivos constructivos. Estoy hablando del subprograma que yo dirigía, había otros 7 subprogramas. Los que yo dirigía cumplimentaron con bastante aproximación los objetivos que se habían planteado en un principio. He trabajado con mucha alegría y con un grado de eficacia, de eficiencia realmente importantísimo. Tengo unas filmaciones de aquella época que demuelen, pulverizan esa teoría que califica a los indígenas como individuos que no quieren trabajar. Eso es un mito y lo puedo probar, digamos. Bueno, son algunos de los temas que siempre estamos abordando en cuanto a la elección y también la motivación por parte de la familia para que ellos elijan la orientación o lo que quieran seguir en cuanto al trabajo también. Y bueno, es algo muy lindo que salga también de sus palabras esto que hemos trabajado, ¿no? También acá. Yo quería preguntarle que nos comente un poquito cómo fue la experiencia
de quizás su primer noche, porque uno se imagina toda una investigación, un equipo, y bueno, ahí viviendo, qué quizás tuvo que agarrar y hacer para también llevar a la par todo lo que ellos hacían y entenderlos también, que convivir con su costumbre. Por ahí también la vivienda que eligió para poder estar ahí viviendo con ellos, si así fue. Bueno, en ese aspecto, lo más impresionante debe haber sido mi primera noche en aquel lejano año 72, en el que yo, con 2 guitarras, después de 6 horas de viaje desde Ingeniero Juárez, llegaba a la Misión San Andrés, me bajaba de la camioneta y la camioneta estaba rodeada por una nube de personas, de niños, de personas mayores, de jovenzuelos, que hablaban a una velocidad impresionante en un idioma del que yo no podía captar un sonido, que me miraban como, bueno, me imagino como a un individuo perteneciente a otra cultura y que no sabía muy bien qué hacía yo ahí. Ujú. Esa primera noche, después de comer, en ese tiempo no había, como se imaginarán ustedes, señal de televisión, no había señal de teléfono, no había energía eléctrica, no había absolutamente nada en las comunidades. Las comunidades, recuerdo que era un atardecer, ya prácticamente entrando la noche, y las comunidades estaban iluminadas por fuegos que ardían delante de cada casa. Ujú. Alimentado con leña del monte para cocinar y para iluminar. Ujú. Iluminándome con una linterna que no me pertenecía, pude alumbrar el frente de la vivienda en donde iba a alojarme, ascendí unos escalones y entré a lo que sería mi dormitorio esa noche. Ujú. La vivienda pertenecía a una vieja escuela de una comunidad, de una misión anglicana que estuvo enclavada mucho tiempo ahí en San Andrés. Ujú. Muy cerca de ahí había una iglesia a la que llamaban la Catedral del Oeste. Ujú. Tengo algunas fotos muy bellas de esa iglesia. Y bueno, entré a dormir. Mi dormitorio en realidad era un depósito de mercaderías porque se administraban cierto tipo de alimentación ahí entre la gente. Y en un lugar me tendieron un catre de tientos con un colchón. Yo dejé apoyada la guitarra, una venía con un estuche y la otra venía sin estuche, y me acosté a dormir. Veía los reflejos de las hogueras que iluminaban el alféizar de la ventana, de la única ventana que tenía la habitación, y escuchaba algunos sonidos que provenían del juego que libraban los chiquillos todavía a esa hora de la noche, correteando en los patios iluminados por el fuego. Y recuerdo claramente una cosa que, francamente les digo, me asustó. En el silencio de la noche empezó a sonar mi guitarra. Una cuerda al aire por vez. ¡Ton! Sonaba la guitarra y yo decía, ¿qué rayos es esto? Me levanté con la guitarra, me levanté con la linterna, porque tenía que ver qué es lo que estaba ocurriendo. Y resulta que un grillo se había metido adentro de la guitarra y saltaba desde la guitarra hacia afuera para salir y chocaba con las cuerdas y las hacía sonar. Fue un susto verdaderamente importante con el que me recibieron las comunidades wichí. Pero, como todos los sustos, realmente no tenía un asidero demasiado sólido. Bueno, al otro día se inició mi relación con los chicos. Yo también era un chico, tenía 17 años. 17 años de hace 50, o sea, no son los mismos 17 de ahora. Y me adapté perfectamente a las exigencias de mi trabajo, digamos. Bueno, hemos llegado al final, lamentablemente, de la edición de hoy. Nos encantó tenerlo. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Lucas y Agustín. Y gracias a ustedes por acompañarnos y elegirnos siempre. Nos volveremos a encontrar, Dios mediante, en una próxima edición. Esto ha sido Mirada Originaria. Hasta pronto.